blanco. En el Ecuador mataron a Fernando Villavicencio, candidato a la presidencia, para generar una crisis mayor e impactar el proceso electoral. El examen a profundidad de la dramática crisis ecuatoriana, que no viene de ahora, y del impacto de ese operativo criminal contra Villavicencio, precedido de otros, especialmente de un diputado y un alcalde, no debe separarse de una serie de antecedentes políticos en cadena que ayudan a entender mucho mejor y a desentrañar los motivos ocultos de esta dramática determinación. Los dos gobiernos recientes, el de Guillermo Lasso y el de Lenín Moreno anterior a él, posibilitaron un auge extraordinario de la narcocorrupción, acompañado de una alta complicidad del Estado, de las élites financieras, de las derechas políticas, de los cuerpos armados, especialmente de la policía, todo eso tutelado por Estados Unidos y su DEA. Así se impuso en una escala sin precedentes el poder de los cárteles vinculados al tráfico de drogas, operando en el Ecuador, principalmente hacia Europa, pero también hacia Estados Unidos, desde los países productores vecinos, Colombia, Perú y Bolivia, a través del Océano Pacífico. Influyó mucho el desvío del tráfico de droga fuerte hacia Europa con el tema del fentanilo en Estados Unidos. Todo esto acompañado de una significativa expansión del lavado de dinero sucio y de los trajines de las narcopolíticas en la región, en Ecuador y en la región, para entonces copar el poder estatal. Lasso, en su condición de connotado factor político del capital financiero, consumó el viraje en el Ecuador, el viraje político, hacia el ultraneoliberalismo y hacia una severa recolonización bajo el dominio de Estados Unidos, en el marco de un capitalismo mundial altamente gangsterizado y particularmente contaminado por la alta rentabilidad del negocio de las drogas ilícitas. Ese viraje iniciado por Lenín Moreno necesitó satanizar progresivamente al presidente Rafael Correa, más allá de lo que concierne a los controversiales actos de corrupción de algunos de sus colaboradores y a las consecuencias de sus debilidades en el abordaje de los planes de sedición contrarreformadora. Necesitó sobre todo judicializar la gestión política de Correa, en tanto representó defensa de soberanía, autodeterminación, cambios constitucionales profundamente democráticos, determinadas reformas sociales, alianza con los países del ALBA y participación del Ecuador en los procesos pro independencia de la patria grande. Sin olvidar, un hecho muy relevante, la exitosa lucha por el retiro de la base militar de Manta, base de Estados Unidos, que ahora la derecha proimperialista, ahora mismo, procura restablecer. El anticorreísmo fue la bandera impuesta por Washington a todas las derechas abiertas y encubiertas del Ecuador, como lo fue y lo es el antichavismo en Venezuela. Los imperios son tremendamente rencorosos y la represalia por el retiro de la base de Manta y por el rol continental de Correa en el contexto de esa
primera gran oleada pro independencia continental en el nuevo siglo es rígida, pétrea y de profundo calado. Es muy significativo que la investiga política contra Correa fuera tempranamente asumida por el candidato asesinado, por Fernando Villavicencio, y siempre en el contexto de su intrépida y peligrosa lucha contra los cárteles de la droga y de sus fuertes vínculos con la embajada estadounidense. Relaciones de dependencia que lo llevaron, muy posiblemente, a desviar contra ese nuevo liderazgo latinoamericanista acusaciones sin bases reales, incluidas fantasiosas conexiones con la narcocorrupción y el crimen organizado. Algo común a todo el espectro derechista tutelado por Estados Unidos y muy propio de la línea mercadológica de esa superpotencia. Lazo, muy amigo de Abinader, que no fue debidamente enfrentado por Villavicencio en su momento, no tardó en mostrar su esencia ultraconservadora y entreguista y su proclividad a la corrupción, al punto de ser enjuiciado y condenado por el Congreso Nacional de Ecuador, lo que lo llevó a recurrir a la maniobra de la muerte cruzada, a la disolución de la Asamblea Legislativa y a la convocatoria de elecciones adelantadas para este 20 de agosto. A ver si se dan. Una especie de autogolpe, todavía en franco despliegue. Entonces, amigos, amigas, todas las derechas y su poderosa maquinaria mediática y empresarial, con el coloso del norte a la cabeza, volvieron a enfilar sus cañones para arreciar la satanización de Correa y del correísmo. Y una parte de ella, de esa fuerza, se concentró en promover el movimiento de reconstrucción y a su candidato como posible relevo. Me refiero a Fernando Villavicencio. Sin embargo, el producto electorero previo al asesinato de Villavicencio realmente no fue lo esperado por sus padrinos del norte y por las derechas, por una parte de las derechas ecuatorianas. Su candidatura quedó muy atrás, mientras la candidata del correísmo, Luisa González, siguió puntera y sigue puntera en todas las encuestas. Eso explica por qué el poder imperial y sus socios ecuatorianos y regionales optaron por crear una gran crisis, sacrificando la vida de Villavicencio y sin importarle los sufrimientos de sus familiares y amigos. Bien se ha dicho que el gran capital no tiene ni amigos ni aliados permanentes, no tiene amores, solo intereses, muy espurios por cierto. Pausamos. Cuidado, cuidado, tiro al blanco.